El fascismo opera en momentos de crisis, con una propuesta de regeneración basada en una idea de nación idealizada, una nación que está siempre en el pasado y que se presenta como amenazada, en peligro, y que necesita, por tanto, operaciones de limpieza para recuperar el esplendor que tuvo antaño. Es un cuento para niños, especialmente para niños con poca empatía, egoístas, crueles, y que no suelen destacar por su enorme inteligencia. Niños, ya digo, crueles. Los cuentos de niños no cambian la realidad, al revés. Los niños quieren que les cuentes siempre el cuento de la misma manera, sin ningún cambio, porque los cambios les llenan de inseguridad. Por eso los fascismos son grandes mantenedores de lo existente, y cuando llega la hora de la verdad, a aquellos a los que engañó diciendo que venían a cambiar el orden podrido, los elimina, como hizo con las SA, con la falange dillista o con los defensores en Italia de los obreros y los campesinos. Haces un discurso para todos, pero al final una parte tienes que traicionar, que suelen ser las mayorías. ¿Con quién se quedan? Con los grandes terratenientes, con los empresarios, con los banqueros y también con aquellas personas que tengan menos escrúpulos. No hay fascismo sin golpeadores. Ayer con porras, hoy en los medios y en las redes. Gente mediocre, que en otras circunstancias hubieran sido una más y que sin embargo pueden prosperar en el fascismo en relación inversamente proporcional a sus escrúpulos. Basta ver la nómina de vividores que se apuntan en todos sitios a la extrema derecha, porque solo florecen en sitios donde puedan desplegar su falta de escrúpulos contra los que señalen como sus enemigos, que son los que les impiden enriquecerse, porque el fascismo siempre ha sido, es y será también un gran negocio. Así como el conservadurismo tiene autores realmente inteligentes en sus filas, autores fascistas de relieve, hay pocos. Y los que lo fueron renegaron de sus ideas en cuanto el Tercer Reich fue derrotado. El fascismo atrae a las ratas y las ratas abandonan el barco las primeras. El fascismo en el siglo XXI no puede ser como el del siglo XX por la misma razón por la que el capitalismo del siglo XXI no es igual al capitalismo del siglo XX. Comparten, eso sí, la estructura de fondo, si no, no podríamos hablar de fascismos. Controlar a la mayoría para beneficiar a una minoría, pero las formas tienen que cambiar. Trump y Mussolini gesticulan de manera muy parecida. Ambos se comunicaban directamente con su pueblo y expresan un nacionalismo agresivo, supuestamente viril. Son necesariamente machistas. Sus enemigos son similares. Las mujeres, que no pueden tener derechos porque si no se debilitaría ese orden de los machos y además las estructuras económicas. Sus enemigos son otras razas o los que cuestionen el orden profundo, por ejemplo, los ateos o los laicos o la izquierda. Comunistas, castristas, bolivarianos. Suena imbécil, pero les funciona. La fuerza del fascismo en el siglo XX eran las masas irrumpiendo. En el siglo XXI ese trabajo lo hacen los jueces. Y en América Latina, la iglesia neopentecostal. Trump como Fujimori han intentado un autogolpe. Y ese autogolpe te lo sancionan los jueces. Te lo van a defender, es verdad, pasivamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero te lo tienen que garantizar, que autorizar los jueces. Trump ha forzado por eso cambios en el Tribunal Supremo, pero no ha llegado a tiempo. Cuidado, que de no ser por la COVID-19 igual podría habernos dado una sorpresa. Es verdad que los millonarios que le auparon al poder dejaron de confiar en él por su impredecibilidad. Estos personajes sobreviven mal a unas malas relaciones con el dinero, porque es el dinero el que les pone en el poder. Y si les desobedeces, tienes las horas contadas, igual que hicieron en España con Albert Rivera y que harían con Abascal si no facilitara, por ejemplo, el gobierno ahora mismo en Madrid, en Andalucía o en Murcia de las tres derechas. Los fascismos saben que no es suficiente el control de los medios de comunicación. Los seres humanos tenemos la maldita costumbre de terminar protestando, somos desobedientes. En España, Vox y el PP quieren a la policía y al ejército de su lado. En Estados Unidos, Trump puso de su lado a la policía, pero no logró poner de su lado al ejército. Otro problema que no supo solventar, quizá porque no les dio la gloria y el dinero de más guerras en el exterior. El fascismo siempre es la expresión de la derrota de las fuerzas alternativas. Por eso decimos que en España o en Estados Unidos hay fascistas, pero todavía no ha triunfado el fascismo, en caso de que lo haga. El fascismo en Estados Unidos será una expresión del fracaso de Bernie Sanders. De la misma manera que el fascismo en España será una expresión de la derrota del 15M y de Podemos, que es lo que no termina de entender el ala neoliberal del PSOE, que sin quererlo le está brindando alfombra roja a los fascistas. Y si llegase ese día, que nadie del PSOE se equivoque, salvo a José Bono,
a todos los demás nos van a fusilar juntos. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.